Muy buenas noches, tengan todos, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de los miércoles, que normalmente tenemos en el templo, pero que hasta hoy lo hemos estado haciendo en las casas. El miércoles que viene, con el favor de Dios, ya estaremos reuniéndonos en nuestro templo. Así que le dejamos saber a todos los hermanos de la iglesia que el miércoles que viene nos reuniremos en el templo de Surflores, que todos conocen. En esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de Mateo y nos corresponde estudiar Mateo 25 del 31 al 46, pasaje que se titula, según los que han hecho las ediciones de las Biblias, han puesto el subtítulo de El juicio final. Y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra. Rogamos tu sabiduría, Padre Santo, para que ella pueda ser de bendición a todos los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues tenemos que comenzar diciendo que esta sección final del discurso de nuestro Señor Jesucristo, pues como podemos apreciar, trata sobre el juicio. Se le ha llamado al Evangelio de Mateo el Evangelio del juicio. Y la razón es porque este tema aparece con mucha frecuencia en el Evangelio. Y no es nada extraño, pues Mateo enfatiza la venida del reino y por tanto el juicio que la acompaña. Ahora, ¿qué es un juicio según la Biblia? Tendríamos que comenzar definiendo este asunto para poder entender el pasaje. Juicio, en hebreo generalmente mishpat, significa decisión, derecho, justicia. Un término que se puede referir al proceso de juzgar, según podemos ver en Deuteronomio 1:17, Isaías 28:6, Malaquías 3:5. No vamos a leer los pasajes, pero en todos estos pasajes se puede apreciar el uso del término de juicio en el proceso de juzgar alguna causa, alguna situación.
En el primer pasaje, para poner el ejemplo, Moisés está hablando de todos los casos que venían a él y él tenía que decidir lo que era recto, lo que no. Y lo que por el consejo de su suegro Jetro después llegó a dividirse en grupos, y Moisés atendía los casos más importantes y los asuntos menos importantes lo ventilaban los demás líderes. Pero la idea es eso, un proceso judicial donde hay una investigación, donde se pueden discutir las causas y todas las situaciones. La palabra además significa la decisión judicial. Finalmente lo que el equipo de jueces decidiera. Lo podemos ver en Deuteronomio 16-18, donde hay un consenso entre todos los que participan en el proceso judicial y finalmente llegan a una decisión. La palabra también puede ser asociada a la sentencia, o sea, ya cuando se dice algo contundente, definitivo, ¿no?, sobre la causa al acusado, se le aplica la sentencia. Y están también en esta palabra vinculadas las decisiones de Dios, como las expresa su voluntad revelada. Es decir, que de acuerdo a la palabra de Dios y el contenido de ella, dado por Dios mismo, eso lleva finalmente a hacerse un juicio, un criterio de parte de Dios para todas las cosas, de acuerdo a su revelación. Y también está la justicia en sí misma. Es decir, que todas estas cosas están involucradas en el concepto de juicio. Ahora, el pasaje que estamos estudiando nos habla de un juicio, pero la Biblia nos presenta al menos 5 diferentes tipos de juicio. Entonces tendremos que definir de cuál juicio nos está hablando aquí nuestro Señor. Vamos a mencionar los 5 juicios que aparecen en la Biblia y expliquemos entonces el pasaje en cuestión. Primero, hablaríamos de los juicios que han ya ocurrido, que en realidad solamente es uno, y los que están por venir. El primer juicio que ya ha ocurrido es el juicio por el pecado de toda la humanidad. Y todos sabemos que la sentencia que se hizo en este juicio, la decisión que se tomó en este juicio, la decisión judicial, la corte celestial, es que sobre los hombros de Jesús, el Mesías, recayó toda la culpabilidad del hombre y su pecado. Es decir, que en este contexto Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, fue nuestro sustituto. Los que merecíamos estar allí para recibir la sentencia de muerte somos todos nosotros, toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús fue nuestro sustituto. Él ocupó nuestro lugar y sobre Él fue llevado el pecado de todos los hombres. Aquí Él sufrió la muerte y nosotros la posibilidad de la justificación de nuestros pecados, la posibilidad de la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús a través de la fe y el arrepentimiento. Para todo aquel que cree, existe esa bendición de ser salvado de sus pecados, de ser justificado para con Dios en Cristo, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este fue un juicio que ya ocurrió, el juicio por el pecado de toda la humanidad. Un segundo juicio sería el del tribunal de Cristo, así se conoce. Este juicio será sobre todos los creyentes, los hijos de Dios, y ocurrirá en la segunda venida de Cristo y se llevará a cabo ante su tribunal. Se juzgarán las obras de todos los creyentes.
será un juicio de recompensas o pérdidas y no habrá condenación. O sea, no es un juicio para condenación, es un juicio para dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la Escritura en 2 Corintios 5:10. Este tribunal de Cristo será el juicio de todos los creyentes y está destinado a considerar las obras de cada quien. Un juicio de recompensas o pérdidas, pero no habrá condenación. Ahora, un tercer juicio será sobre sobre los judíos que han rechazado a Cristo, no reconociendo en él al Mesías de Israel. Especialmente caerá este juicio sobre aquellos que, rechazando a Cristo, gritaron eufóricos que se diera muerte al Señor y liberaran a Barrabás. Estos demandaron que su sangre, la de Jesús, fuese sobre ellos. Ellos mismos dieron la sentencia, ellos mismos proclamaron, ¿verdad? En base al rechazo que estaban haciendo al Mesías, de que la sangre de Jesucristo fuera sobre ellos, es decir, la culpabilidad cayera sobre ellos. Y en efecto serán juzgados, no solamente aquellos que participaron directamente de este evento, pero todos aquellos judíos que han rechazado a Jesucristo y su mesianidad. Un cuarto juicio será el juicio del gran trono blanco, conocido también como el juicio final. Este ocurrirá después del milenio. Será solo para los pecadores irredentos y para los ángeles caídos. Es decir, todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio y decidieron vivir sus vidas centradas en sí mismos o en cualquier otra religión o filosofía. Y también, pues, todos aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios. En este juicio no se va a cuestionar la salvación, pues todos estos la rechazaron. Entonces, de hecho, ya están condenados. Solamente que están esperando el día de ese juicio donde tendrán que comparecer ante el gran trono blanco de Dios. No los creyentes justificados por la fe en Cristo, los que han sido salvados, no van a participar de este juicio. Este juicio es para los pecadores que no se arrepintieron. Y bueno, esto solamente es una breve reseña para llegar al juicio que nos ocupa en este pasaje de Mateo 25. Aquí, este juicio está relacionado con las naciones gentiles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Se nos está diciendo claramente que este es el juicio de las naciones. Aquí el tiempo de este juicio será en el contexto de la revelación de Cristo en su gloria, como dice el versículo 31 que acabamos de leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, que el contexto de este juicio está en la revelación de Cristo en su gloria. El lugar, según la opinión de algunos eruditos, será en el valle de Josafat. El tema de este juicio será el tipo de trato que hayan tenido las naciones con la nación judía. O sea, las naciones que hayan tenido un buen trato con Israel serán rescatadas y se les permitirá su entrada en el milenio. Las que no lo hayan, o las que no hayan tenido un buen trato con Israel y hayan buscado su destrucción, serán excluidas. En este juicio no hay resurrección, solo serán juzgadas las naciones vivas.
no se menciona ningún libro en este juicio. Sin embargo, sí se mencionan 3 tipos de personas que se identifican claramente. Si se da cuenta, el pasaje habla de las ovejas, los cabritos y los hermanos más pequeños. Las ovejas y cabritos eran animales limpios según la ley levítica. Sin embargo, su naturaleza era muy diferente. Los pastores los apacentaban juntos, pero llegaba un momento en que tenían que separarlos. A veces en la noche, pues sobre todo, los separaban en diferentes lugares para que pasaran la noche. Ahora, las ovejas, en este caso, representan a las naciones que trataron bien a Israel, que tuvieron una relación de paz con Israel y buscaron su progreso. En este caso, representados por las ovejas. Ahora, los cabritos representan a aquellas naciones que no lo hicieron. Al contrario, estos mostraron un espíritu antisemita, opuesto a todo lo que tiene que ver con Israel, y ayudaron en toda agresión contra Israel. Fíjense que no son necesariamente aquellos países que han tenido un conflicto directo con Israel, sino también aquí aquellas naciones que apoyaron a esos conflictos. Como estamos viendo hoy mismo, estamos viviendo un escenario que se ha repetido muchas veces en la historia del pueblo judío, cuando sus enemigos que le rodean los atacan, ¿verdad? Allí pues va a haber un grupo de naciones que tomen partido pro Israel y otros en contra. Bueno, esas naciones que se rebelan en contra de Israel y que maldicen al pueblo de Israel serán estos cabritos que no han procurado la paz. Sin embargo, bueno, hay muchas interpretaciones, hay muchas opiniones relacionadas a esto, y no tengo el tiempo para hablar de lo que constituye la nación de Israel y el pueblo judío. Pues yo les animo a que estudien el asunto y puedan ver la diferencia entre un israelita, un judío, un hebreo, un sionista, porque hay diferentes connotaciones detrás de estos nombres. Evidentemente, el nombre de judío pues tiene que ver con la tribu de Judá y está relacionado a la religión como tal. Sabemos que no todos los llamados judíos hoy, los israelitas, están siguiendo la ley de Dios, por lo que tenemos que entender que también sobre estos está la vara de medir del Señor, y él sabrá lo que tendrá que hacer. Pero siempre entendemos, ¿no?, que esta nación como tal ha sido pues la idea de Dios. Por eso es que se llama el pueblo de Dios. Algunos tienen diferentes opiniones y dicen, bueno, el pueblo de Dios es el pueblo judío, los que han estado guardando la ley, los que han estado agradando a Dios, pero los demás pues no son parte del pueblo de Dios. Bueno, nosotros entendemos, bueno, por lo menos yo, ¿verdad?, que mientras que un judío tendrá que reconocer la mesianidad de Jesús, no por eso el hecho que no lo hayan hecho no dejan ser pueblo de Dios. Pero bueno, eso pues es una opinión, hay quien opina otra cosa. Lo que es esencial aquí es que las naciones gentiles, porque son todas las naciones que no son la nación judía, la actitud, el espíritu que hayan mostrado a favor o en contra de Israel, son las que van a ser juzgadas. Y bueno, pues las naciones que representan las ovejas, ellos van a ser liberados, van a ser redimidos en el sentido de que se les va a permitir entrar en el milenio. Las otras pues serán excluidas. Algunos piensan que serán destruidas. No sé, la verdad, no sé si va a ser así. Aquí dice que serán echados al castigo eterno. Bueno, si vamos a interpretar literalmente esas palabras, entonces quiere decir que las naciones gentiles que no hayan llevado la paz con Israel, pues serán destruidas.
Es un poco complicado este asunto, pero sí hay una sentencia diferente sobre estas naciones que representan los cabritos a la que representan las ovejas. Ahora, esto es lo que podemos inferir del pasaje, vamos a decir, en una manera, una interpretación literal, histórica, gramatical del pasaje. Sin embargo, y esto pues es algo que, aunque no lo enseña el pasaje, de una manera directa nosotros podemos asumir que estas lecciones Dios pretende darnos a nosotros, que no somos, en definitiva, quizás parte de estas naciones, en el sentido de que aun cuando somos gentiles, hemos abrazado la fe en el Mesías, hemos creído en el Mesías de Israel, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, a pesar de que estamos en naciones gentiles, se nos ha dado el privilegio de formar parte del pueblo de Dios. Este pueblo que Él ha creado entre unos y otros, el elemento judío que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo, y también los gentiles que han creído en Jesucristo. Es lo que conocemos como la iglesia del Señor, ese cuerpo de Cristo. Y nosotros podemos sentir la seguridad que tenemos al formar parte de este pueblo. Sin embargo, bueno, repito, aunque el pasaje literalmente está en el contexto ese de las naciones que favorecieron a Israel y las que no lo hicieron, podemos aplicar estas verdades a nosotros de alguna forma. Y lo que yo pienso que podemos aprender aquí a la luz de este pasaje es que, muy a pesar de que no se trate de un juicio sobre el individuo, sino sobre las naciones, es menester que seamos bondadosos para con todos, especialmente con nuestros hermanos en la fe. La Biblia habla de que debemos hacer el bien a todos, especialmente a la familia de la fe. El espíritu que debe reinar en nuestros corazones es un espíritu compasivo, es un espíritu que busca al necesitado y trata de ayudarlo en su necesidad. Por eso es que podemos pensar aquí que esas buenas acciones que nosotros tengamos con los más necesitados y débiles, representados aquí por los hermanos más pequeños, serán tomadas por el Señor como acciones que le hicimos a Él mismo. Definitivamente, según el contexto del pasaje, estos hermanos más pequeños, algunos los identifican con los judíos durante el periodo de la gran tribulación. Pero teniendo en cuenta el contexto general de la Biblia, es decir, la enseñanza general de la Biblia, nosotros podemos asumir como un mandamiento para nosotros también el asunto de ayudar al prójimo en su necesidad, al elemento más débil o marginado. Tenemos la responsabilidad y el compromiso con Dios de ministrarles a ellos la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, sino desarrollar ministerios de compasión en nuestras iglesias locales que lleven esa visión de ayudar al necesitado. Yo creo que este pasaje nos puede ayudar a sensibilizarnos con las personas más necesitadas, a pesar de que no es el contexto del pasaje, pero sí nos indica esta necesidad de que estemos pendientes del más necesitado y que estemos conscientes de que cuando hacemos esas buenas obras a una persona que está necesitada, el Señor lo toma como que se lo estamos haciendo a Él. Y eso es muy importante. Ahora, lo contrario también es cierto, es decir, las malas acciones o aquellas buenas acciones que pudiéramos hacer y no hacemos, eso también será juzgado. Porque cuando no lo hacemos, entonces el Señor le dijo a aquellas naciones, por cuanto no lo hicieron a estos de mis hermanos más pequeños, a mí no lo hicieron. Entonces la insensibilidad, la vida centrada en uno mismo, esa vida egoísta
que solo está pendiente de lo que me falta a mí, pero no le importa lo que le falta al otro, no es una vida que se está viviendo en el espíritu del Evangelio de Cristo, porque Cristo nos ha enseñado que busquemos al necesitado y que hagamos misericordia de Él, que lo que hemos recibido de gracia lo compartamos. Ese es el espíritu del Evangelio. Y este pasaje debe ser un incentivo para cada creyente o para cada congregación cristiana, para que nos demos a la tarea de hacer el bien a aquellos que lo necesitan y de esa manera servir al Señor y estar bajo su amparo y su bendición, siendo instrumentos de su paz. Otra verdad que sí va en dirección directa con lo que enseña Jesús aquí en este pasaje es que debemos, como gentiles, porque nosotros somos gentiles, debemos apreciar el favor de Dios para con nosotros y estimar al pueblo que Él escogió para depositar la revelación de sí mismo. Porque gústenos o no nos guste, a quien le guste o le disguste, el pueblo de Israel es el pueblo que Dios ha formado para sí mismo y donde Él ha escogido depositar su revelación, la revelación de sí mismo. No porque Dios no quiera favorecer a los demás pueblos de la tierra, porque Él es el Dios de los judíos y es el Dios de los gentiles. Él es el Dios de todos. Pero a Él le plugo formar este pueblo para sí mismo. Y en este pueblo depositó su revelación. Y si tenemos un Mesías, lo tenemos porque el Mesías fue prometido a Israel. Y en la bendición de Abraham, la bendición del Mesías que vendría, nosotros hemos encontrado también una participación. Porque la Escritura nos dice que los gentiles que han creído en Jesucristo han sido injertados entre las ramas del olivo verde que es Israel. Puede leer Romanos, y específicamente en el capítulo 9, y nos daremos cuenta que hemos sido favorecidos, hemos sido bendecidos, hemos alcanzado estar bajo el pacto de Dios con Israel, porque hemos creído en el Mesías de Israel. Entonces aquí debemos aprender que no debemos jactarnos en ninguna manera, como dice el apóstol Pablo allí en Romanos, ¿verdad? Pues hemos sido favorecidos por Dios por medio de Israel, que es el pueblo del pacto, es el pueblo de la promesa. Por lo que debemos aprender, como la Escritura dice, aunque algunos no están de acuerdo, que debemos orar por la paz de Jerusalén, debemos bendecir al pueblo de Dios con nuestros labios y proclamar la grandeza del Señor. Algunos dicen que no, que estar hablando mucho de Israel y favorecer a Israel, que esto es algo negativo. Bueno, yo no creo eso. Yo creo que debemos amar al pueblo que Dios ama y debemos estar en pos de la justicia y la verdad, si viene de donde venga, porque reconocemos que si hay algo que está mal del otro lado o del lado de Israel, pues tenemos que tener o ser imparciales en este sentido, pero no desarrollar un espíritu antisemita, un espíritu que se opone a todo lo que tenga que ver con Israel. Tenemos que ser misericordiosos y hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, como nos dice la Escritura. Oremos por todas las naciones para que pongan su mirada en Cristo y su Evangelio. No nos descuidemos en esto. Debemos orar por Israel y debemos orar por Palestina también y debemos orar por todas las naciones para que Dios en su bondad y misericordia en medio de la ira se acuerde de la misericordia. Definitivamente, aunque estas cosas que suceden están escritas, no debemos por eso dejar de orar y asumir una actitud de espera nada más a que las cosas sucedan porque están escritas. No, Dios quiere que intercedamos por estas naciones para que la misericordia de Él les alcance, para que sus ojos sean abiertos y se vuelvan de sus pecados a Dios. Todo eso puede ocurrir
en alguna medida si nosotros somos constantes en la oración. Entonces, amados hermanos, seamos de los que bendicen, no de los que maldicen. Acordémonos de los necesitados, cualquiera que ellos sean, y en la medida de nuestras posibilidades, conforme a lo que Dios nos ha dado, vayamos a ellos y compartamos con ellos el mensaje del glorioso Evangelio de Jesucristo, que llama al hombre a la salvación, al arrepentimiento y a la fe. Pero también vayamos en la medida de nuestras posibilidades con algo en la mano, como hacía el ejército de salvación en el tiempo en que fue fundado, y todavía lo hace en alguna manera. Ellos llevaban como indicativo las 3 S del ejército de salvación, que representaban la sopa, el jabón y el mensaje del Evangelio. Salvación, salvation, sop, jabón, y soup, sopa. Las 3 S del ejército de salvación. Le daban el Evangelio a la persona que estaba indigente en la calle, le daban la sopa, es decir, la comida, y lo bañaban con jabón. Me imagino que el orden haya sido el jabón, la sopa y la salvación después. Porque cuando la persona recibe las atenciones y ve que alguien se preocupa por ellos, dándole algo, entonces su disposición para escuchar el mensaje del Evangelio es mejor, es diferente. Quizás eso nos está faltando en el día de hoy. El desarrollo de ministerios de compasión a nivel local, para hacer algo. No vamos a solucionar los problemas de la gente, pero alguna necesidad que mitiguemos puede hacer una diferencia tremenda. Así que, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana a las 11 de la mañana para tener nuestro devocional. Gracias por escuchar. Si esto les es de bendición, compártelo y suscríbase al canal de la Iglesia del Sur Flores. Bendiciones.